dulce de encontrar algún mortal a quien poder decapitar. Por las noches se debe galopar tras las gentes que ha de degollar. Corta las cabezas por montón y ha lleno de muertos un panteón. En una apacible tierra de dulce y agitada fantasía, en la que los sueños surgían ante los entornados castillos fabulosos sobre las nubes que surcaban, las que no huyen jamás de un cielo de verano. Castle of Indolence, James Johnson. La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Miley y mi amiga y coanfitriona Catherine. El día de hoy les estaremos trayendo este podcast denominado A la altura del farol, en el cual estaremos analizando cuentos y algunas series. Somos de la ciudad de Potosí, Bolivia. ¿Y qué más nos tienes que decir, Catherine? Bueno, como ya dijo Miley, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. La dinámica en la que vamos a funcionar el día de hoy es con este relato que es Sleepy Hollow de Washington Irving, y vamos a leer fragmentos del cuento mientras analizamos el mismo cuento. Entonces, al leer vamos a decir continuamos, y al pausar para que analicemos algo o comentemos vamos a decir pausa. Esa es la dinámica del cuento que vamos a leer hoy. Tendremos más tiempo para contarles por qué el podcast se llama A la altura del farol, y también por qué estamos escogiendo primero cuentos, pero creo que la razón más grande es que decidimos tomar el proyecto de este podcast como para hacer este análisis, ¿no?, de todos los productos comunicacionales que podamos analizar y que podamos mostrarlos y también compartir, así de una manera que mientras estudian, trabajan, están conduciendo, lavando los trastes o haciendo cualquier otra actividad en la cual no puedan vernos, pero sí escucharnos. Y queremos ser parte de compañía mientras nosotros aprendemos y ustedes también. Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a continuar con la lectura. El poema que leímos al principio del video es un poema de James Johnson. ¿Para qué pusieron esta introducción? ¿O por qué razón puso Irving esta introducción? Y también, si Miley nos puede contar un poco de quién era Washington Irving y por qué este cuento es el más famoso. Bueno, Washington Irving de profesión era abogado, pero se fue más a este tema de la literatura porque le apasionaba más. Le encantaba escribir relatos, bibliografías. Era un hombre que le apasionaba esto, ¿no? Nació en abril de 1783 en Manhattan, falleció el 28 de noviembre de 1859 en Tarrytown, conocido como Sleepy Hollow. ¿Dónde se origina el cuento? Ahí fue donde pasó sus últimos días y vivió la mayor parte de su vida. ¿Y por qué el cuento de Sleepy Hollow es famoso? Como bien lo dijimos en un inicio, este cuento todo el mundo lo conocemos por la película de Tim Burton, de Sleepy Hollow. Tiene una gran representación. Y el corto de Disney. Y el corto de Disney, que pusimos una pequeña canción al inicio. Pero este cuento más que todo llama la atención por el tema de lo espiritual, lo mágico, y porque Irving, en su segundo cuento más relevante, por así decirlo, de Rip Van Winkle, también hace mención de Hudson, también de esta temática de los neerlandeses, disculpen, y de los alemanes. Le encanta esto de la representación, de la descripción, y en eso se basaba la mayoría de sus relatos. O sea, es que vamos a ir viendo cuando es el cuento, que describe muchos ciertos puntos. Como dijimos, ¿no? Porque tiene ya buenas adaptaciones. 2 películas, 1 serie. No sé si tiene más series. Pero la serie no tiene mucho que ver con el cuento, pero el que sí se adapta más es el corto. Sí, el corto es el que más se genera, pero es que su género de Washington Irving es el romanticismo gótico y el costumbrismo. El costumbrismo, como ya te lo dije, es describir
tradiciones o lugares. Entonces se basa mucho en eso. Sí, porque igual, si escucharon, al principio es la cancioncita del corto. El corto, sí, exacto, del de Exacto. Disney. Ajá. Bien. ¿Y qué es The Castle of Indolence? El Castillo de la Indolencia, de James Thompson, que nació en 1700. O sea, es muy antiguo. No. Ya. Es un escocés que es muy reconocido, la verdad. Comparte un lugar junto con Shakespeare en un monumento que hay allá. Es muy reconocido y en su poema hace alegoría al tema de que la pereza y cómo todos los hombres nos quedamos hechizados por ese tema, de quedarnos ahí estáticos. Y Washington Irving hace alusión a este tema de Sleepy Hollow, como le dice, Valle de la Somnolencia, que quedan dormidos y todo eso. Más que todo es la alegoría porque en el castillo todos los que están dormidos en un sueño eterno, aletargados por siempre. Y aparte de eso, es un verso spenceriano que está inspirado en un cuento de la reina de las hadas. O sea, tiene un misticismo que también lo coloca Washington Irving en el tema esto de que vamos a ver más adelante, ¿no? La magia y todas esas cosas. Vaya, entonces, bueno, tenemos que ser sinceros, ¿no? El cuento ha sido pesado. Sí, ha sido pesado. Pero creo que es parte de su maldición. Bueno, eso hemos teorizado. Sí, tenemos esa conjetura de que es la maldición que se apoderó de nosotros. Sí. Bueno, entonces continuamos con la lectura y así Miley nos da más datos interesantes en cada párrafo que leamos. Bueno, en lo más profundo de una de estas extensas ensenadas de playas que el río Hudson acaricia en sus orillas orientales, se forma un enorme ensanchamiento, a lo que en otros tiempos antiguos marinos holandeses denominaron Tampan Sea. Para surcarlo, recogían prudentemente las velas mientras rezaban a San Nicolás. Justo en aquel punto se alza una pequeña aldea, con un apacible puerto, a la que algunos llaman Greensburg, pero a la que la mayoría de la gente llama Tarrytown. Tarrytown, durante estos tiempos de mercado, se le cuenta que puede dar fe de ello, pero no en las aras de la veracidad de los hechos que relatan. No muy lejos de esta aldea, tal vez un par de millas, se abre un pequeño valle, al que posiblemente haya que denominar una lengua de terreno entre altas colinas, alguna en todo el mundo por su tranquilidad. Ahí no hay ruido que perturbe la paz, salvo quizá el canto repentino de alguna codorniz y el repiqueteo de los pájaros carpinteros. El resto es la suma de la tranquilidad. Holandeses. Pausa. Como dijimos, Washington Irving describe mucho y es parte, como dijimos, de este género que tiene del costumbrismo, describir las costumbres y lugares. Creo que tiene una buena perspectiva porque también nos da a imaginar. Exacto, el lugar, ¿no? Para que nos situemos. Sí, exacto. Pero a ver, ¿qué nos dices de Tampan Sea, de Sleepy Hollow, del río Hudson, de los holandeses? ¿Por qué holandeses? O sea, ¿por qué justo en esta región? Primero, lo de Tampan Sea. Tampan Sea es la conjugación de dos palabras. Tampan, que es una tribu que estaba ahí, y Sin significa en irlandés mar. O sea, es una unión de esas palabras. Es una unión de esas palabras y por eso Tampan Sea. Y del río Hudson, como ya lo dijimos antes. Neerlandeses, exacto. Es que te escuché irlandés. Está bien. Neerlandeses. Ya, volviendo al tema del río Hudson, como te dije en el inicio, Irving menciona al río, bueno, no al río Hudson, a Hudson, el personaje en otro de sus cuentos, que es Henry Hudson, exacto, que lo mencionan en Rip Van Winkle. Ah, ¿y qué es este personaje? Henry Hudson era un explorador que justo tiene el nombre de este río. Bueno, el río tiene el río Hudson, ¿no? Exacto. Por el tema de que fue contratado para llegar a Asia, pero encontró este río. Ah, y por eso tiene este nombre. Era un explorador muy reconocido, la verdad.
Y como te lo dije, hace mención a este personaje en 2 de sus cuentos, tanto Sleepy Hollow como Rip Van Winkle. Es muy representante. Y aparte de que este río ubica varios lugares de Nueva York, los conecta. Ah, eso es importante para cualquier cuento gótico o místico o sobrenatural. Si hay algún, no sé, bueno, yo tengo ese dato, ¿no? De que si hay algún puente o alguna intersección donde conecta muchos lugares, hay algo raro ahí. Eso pienso. Es que sí, y también el puente que existía ahora tiene ya otro nombre, ¿no? Y que está más modernizado a la actualidad, porque el puente que más antes existía lo consideraban como la evolución, que algo está mejorando, que la ciudad está mejorando y todo eso. Tienen esa imagen, ¿no? ¿Y por qué el mito de los neerlandeses, no? Es por el tema de que Tarrytown o el Valle de Sleepy Hollow era un lugar donde venían ellos y tuvieron sus descendientes y ahí. Y hace mucha alegoría a sus leyendas, como es este de Sleepy Hollow. Exacto. Perfecto. A ver, si tenemos más preguntas, ya saben, Miley nos va a contestar, o al menos a mí. Y bueno, me estaba olvidando de San Nicolás. Sí, ¿por qué? ¿Por qué Papá Noel? San Nicolás, bueno, era un padre, o sea, el papa del siglo II después de Cristo. Es una inspiración, como tú ya lo dijiste, para Papá Noel. San Nicolás, el viejo pascuero, como lo conozcan. Es una inspiración para él. ¿Y por qué los holandeses? Los holandeses, como ya te lo dije, o sea, venían en ese valle. ¿Pero qué tiene que ver con San Nicolás? Con San Nicolás, creo que es una mención nada más. A la religión. ¿A la católica? A la religión católica, exacto. Ya, porque no encontraste más sobre eso. No más el tema de por qué Washington Irving puso una mención a San Nicolás, no encontré. Porque él no hace tanto mención a esto del catolicismo, del cristianismo, más a lo místico, la brujería, hechizos y cosas así. Más que es una mención. Tal vez también porque el mito de que San Nicolás va, pero no, porque los marinos le rezaban, ¿no? Así que raro. Bueno, a ver, vamos a tratar de solucionar estos agujeros de guión para que puedan entender, bueno, para que podamos entender, ¿no? Cada mensaje. Sí, exacto. Bueno, continuamos. Este valle, desde tiempos ancestrales, desde el asentamiento de los primeros colonos holandeses, se conoce como Sleepy Hollow, por tan peculiar características, sin duda de los descendientes de esos colonos holandeses, una gente apacible, serena, tal vez indolente. También en los pueblos vecinos se llama a los mozos del lugar desde antaño los muchachos del valle soñoliento. Es como si realmente esta tierra estuviese envuelta en una atmósfera de ensoñación. Algunos cuentan que sufrió el hechizo de cierto doctor alemán durante los primeros años de los asentamientos de los colonos. Para otros, un antiguo jefe indio, el mago o profeta de su tribu, encantó aquella región antes de que fuese descubierta por Hendrik Hudson. ¿Qué nos dice? Pausa. Disculpen mi lectura. A veces me trabo. Pero continúa. Bueno, como te lo dice, ¿no? Esa es una colonia de los holandeses que vinieron ahí. Spoiler. Bueno. Spoiler. Bueno, entonces, como ya sabemos, ya menciona, ¿no? Que hay un encanto. Encanto, sí. Investigué y no hace mención de este doctor alemán. Creo que es más una invención del mismo Washington Irving acá. Pero como te das cuenta, menciona a los holandeses y a los alemanes. Como que mezclas las culturas, porque él en Washington Irving a lo largo de su juventud visitó esos lugares. Bueno. Siempre creo que es importante cuando son escritores o cuando van escribiendo esta clase de cuentos y todo, de obras, que buscan esa inspiración, ¿no? Sí. Bueno, continuamos. Sin embargo,
El espíritu dominante, el de mayor influencia sobre la imaginación de las gentes, el que parece someter a todos los espíritus que habitan de los cielos, es un fantasma, el verdadero y auténtico rey de esta encantada región, un fantasma decapitado que se deja ver a los lomos de su caballo. Para algunos, no es otro que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Hesse, un soldado al que una bala de cañón arrancó la cabeza de cuajo en una batalla de la guerra revolucionaria, y que aún galopea como impulsado por el viento en las noches más lóbregas. Pero sus dominios no son los del valle, y muchos aseguran haberlo visto por los senderos más alejados y muy especialmente en las proximidades de una iglesia apartada del pueblo. Los historiadores más reputados de la región aseguran que, tras estudiar detalladamente todas las versiones, se ha extendido un jinete decapitado y después de haberlas contrastado, han llegado a la conclusión de que el cuerpo del citado soldado recibió sepultura en el camposanto de aquella iglesia, junto a la que se le suele ver, pero que su fantasma vaga y pena por las noches en busca de su cabeza en lo que fue el campo de batalla. Después, antes que amanezca, debe volver a su tumba, por ello atraviesa siempre a galope, tendido en el valle poco antes de que el día comience a clarear. Así es como comúnmente se interpreta esta legendaria superstición, que tanto anima a las historias que se cuentan unos a otros los habitantes de esta sobrellevada región. Así es como se dio el nombre a este espectro, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Por las noches, antes de galopar. Pero sí. Si te diste cuenta, hizo mención a Hesse. Sí. Hesse era un coronel alemán que era capitán de estos mercenarios denominados soldados hessianos, que hacían todo por la paga, ¿no? Y la guerra que te menciona, que no te lo dice el nombre, pero es la guerra de independencia de los Estados Unidos, que ocurrió en 1775 a 1783. Y bueno, aquí hay una gran diferencia entre los que vieron la adaptación de Tim Burton y el cuento, porque en la película te muestra que lo decapitaron con espadas, ¿no? Sí. No era con caballos. No, era con espadas. Perdón. Estoy pensando en descuartizar. Ni que tu pacatari. Ni que tu pacatari. Pero ya, continúa. Bueno, mientras acá te dicen que perdió la cabeza por una bala de cañón. Y como te dije, vamos, en el libro vamos a ver mucha mención a los holandeses, a los alemanes, y más que todo porque el personaje principal, el jinete sin cabeza, por así decirlo, es un soldado alemán. Es un soldado alemán. ¿Y qué tiene me da curiosidad, qué tiene lo del Camposanto, que tiene que llegar hasta el amanecer? Eso es una maldición. Es una maldición. Es una maldición. Es una maldición. Que en la película tiene que entrar al árbol. Y yo lo que quería mencionarte es que si habla tanto de holandeses, de todo esto, sobre la magia, ¿verdad? Sí. Si es una maldición, ¿qué clase de maldiciones? Porque puede ser una diferente brujería y todo eso de lo que siempre tienen en los cuentos sobrenaturales, ¿no? Exacto, o sea, Washington Irving no te lo dice bien, no sabes si es una maldición holandesa o una maldición alemana. O sea, en un inicio te dice el doctor alemán, ¿no? Y puedes decir es una maldición alemana. Pero mayormente los que habitan el valle son holandeses. O sea, ¿por qué un alemán maldeciría el valle? O sea, como que Washington Irving no te da mucho eso. Pero si nos vamos con el tema de la mención del doctor alemán, ¿no ve? Podemos decir que es una maldición alemana. Quizás venganza de Hesse por haber matado a uno de sus soldados más fuertes. Pero no tendría sentido, la maldición es hacia el soldado. Que tiene que volver al Camposanto, que te da a entender que puede ser una maldición holandesa. Pero los hessianos sí existieron y combatían contra los estadounidenses.
pero acá te cambia el nombre, así que ¿Pero qué combatían contra los estadounidenses? pues la guerra. O sea, quien les pagaba más hacían lo que ellos pedían. Bueno, mercenarios. Mercenarios. Continuamos. Sin embargo, debemos reseñar un hecho claro. La propensión de tener visiones espectrales no es solo cosa de estas buenas gentes que habitan el valle. Puedo asegurar que quien resida aquí durante algún tiempo las tendrá también. No importa lo despierto que hayas sido, una vez que te has adentrado bajo las sombras de esta región, ya te es imposible permanecer ajeno a su influencia. La mágica ensoñación de su atmósfera termina por apoderarse de ti al momento. No tardarás demasiado en sufrir visiones y en soñar con los ojos abiertos. La maldición. La maldición. Lo que nos ha pasado cuando hemos leído el cuento. Cuando hemos empezado a leer, exacto. Exacto, ¿verdad? O sea, teníamos esa ganas de... Por la descripción, ¿no? Uh-huh. Éramos como de... ¿Por qué? Bueno, el relator, que cuando vas leyendo el cuento te das cuenta que no es el autor quien te está contando el cuento. No. Es otro, ¿no? Es un ¿Y personaje. cómo lo vamos a saber? Pues lo sabemos a continuación. Por eso afirmo que un lugar como Sleepy Hollow constituye un remanso de paz en la que las corrientes migratorias no se pueden llevar ni a la hierba ni al cauce de los arroyos de las saltarinas y de las burbujeantes aguas. Sleepy Hollow sigue preguntándose y continuando como un valle con los mismos árboles, en el pueblo con las mismas familias, vegetando como un paraje. En aquel apartado paraje de naturaleza viva, llega una persona bellísima con el nombre de Ichabod Crane. Era oriundo de Connecticut, un estado que abastece de aventureros de obra y de pensamiento a la Unión, y del que cada año salen millares de hombres para trabajar de leñadores en las fronteras como en otros estados de maestros. El apellido Crane le iba como anillo al dedo. Era alto, flaco, en extremo. Pausa, hasta que Miley nos pueda explicar un poco de Ichabod. Ok. Ichabod Crane, bueno, el personaje de Washington Irving fue una invención de una persona real que llevaba este mismo nombre, que era Ichabod Bennell Crane, que era un coronel que él conoció. Pero el nombre de Ichabod significa en hebreo, que es de su origen, sin gloria. Pero el personaje del que se inspiró Ichabod Bennell Crane era una persona que se adentraba al campo de batallas y sin miedo al éxito. Ah, con razón, en la serie, porque ya les mencioné que hay una serie, el personaje es parte de la guerra revolucionaria, pero ahora ya tiene un poco de sentido. Sí, eso sí. Y como lo dijimos, o sea, te lo describe el libro, es una persona muy sin gloria, por así decirlo. Uh-huh. Pero también el apellido Crane significa grulla. Es una grulla. Es una grulla. Es una grulla sin gloria. Como muchos jugadores. Y personas altas. Exacto. Pero, aparte de significar Crane grulla, Kran o Kreinich en alemán significa corona. Que se podría decir o teorizar, por así decirlo, que Crane era Kran y lo cambiaron. ¿Sabes qué también tiene sentido? Con todo lo que pasa en el cuento. ¿Verdad? Sí. La verdad, sí. Si fuera corona, o sea, es como corona sin gloria. ¿No? O sea, como una persona con mucho intelecto, mucha educación, pero que no tiene lo que merece. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bien. Vamos a continuar con esta descripción de Ichabod Crane porque me parece que es importante. Es muy importante. Bueno, continuamos. De una pequeña y aplastada cabeza salían 2 enormes orejas y parecían habérselas incrustado bajo la chata frente. Aquel par de ojos verdes, como de vidrio, su nariz excesivamente larga, parecía buscar continuamente algo en el suelo. Podemos decir que su cabeza, de perfil, parecía una veleta, con la silueta de un gallo
que se había colocado en la fina varilla de hierro para que indicase la dirección de los vientos. ¿Quién pudiese verlo en un día ventoso caminando a zancadas por la ladera de alguna colina? Pausa. Bueno, Pobre Claudia. pobre No tuvo descripción. suerte al nacer. Bueno, en esa partecita, como ya te lo dije, significa grulla, que dijimos el apellido Crane, y te lo describe con esa figura delgado, alto, con una nariz larga. O sea, hizo, para los que vieron el corto, y si no lo vieron, es una descripción fiel. Sí, de verdad yo dije, ay, me hace recuerdo el del corto, porque el de la serie y el de la peli, nada que ver, ¿no? Es que el de la peli es Johnny Depp. No, él es hermoso. No, pero el cuento nada que ver. No, nada que ver. El del corto, sí. El del corto es una descripción fiel. O sea, esto para animación, el character design, sirve mucho, porque ahí necesitas mucha descripción. Incluso cuando haces esta técnica, que me voy a salir un poquito del tema, es que te inspiras en objetos o animales. Y en este caso, la inspiración para Ichabod es una grulla, su apellido. Y por eso en character design es muy bueno esto. O sea, hace directamente una grulla y dijeron, ya, la nariz larga, las orejas. Y es irónico porque dice una persona hermosa. Era una persona bellísima, pero a mí me parece feísima. Yo también vería así como de... ¿Qué es esto? No juzguemos. No juzguemos. Escuchamos, no juzgamos. Exacto, ¿no? En esta generación no se juzga. Bueno, eso dicen. Bueno, ya, continuamos. Bueno, continuamos. Su escuela se encontraba en un edificio de una sola planta y de una sola sala, construida con troncos, tosca y rural, en los cristales de una única ventana, varios de los cuales se encontraban parcialmente rotos. Sin embargo, protegía la casa con su aguzado ingenio, con un picaporte de miembre que había hecho en sus momentos de ocio. De tal forma, aquel peculiar arquitecto tenía la seguridad de que si entraba algún ladrón, aunque el acceso le fuese fácil, salir de ahí le resultaría de verdad complicado. Era como si se inspirase en una trampa para pescar anguilas creada por un Jos van Houten. Cualquiera. Su escuela se alzaba así en un paraje solitario. El murmullo de las voces de sus alumnos, como si fuese el rumor de una colmena, lo arrullaba durante los pesados días de verano, aunque en algunas ocasiones, al tornarse un escándalo, le obligaba a alzar la voz. La verdad es que era un maestro con conciencia. Tenía siempre en mente una máxima dorada, que dice, la letra con sangre entra. Sin duda alguna, el viejo Ichabod Crane no mimaba a sus alumnos en demasía. Sin embargo, no me gustaría que se le considerara uno de esos maestros crueles y prepotentes que disfrutaban de provocar sufrimiento y denigración a sus alumnos. ¿Qué nos puedes decir sobre la educación que recibía, que Ichabod daba a sus pequeños estudiantes? Bueno, la frase más resaltante de ahí es, la letra con sangre entra. Y que... No a la violencia, no. No a la violencia, por favor. Bueno, esta frase se cree que vino de una iglesia betemita, que era una academia en la que se enseñaba, y se podría decir que de ahí se originó, porque las monjas eran muy estrictas con el tema de la enseñanza. Y como te digo, se cree que de ahí se originó esta palabra y se fue difundiendo. Y bueno, en mi escuela nos decían esa frase antes. Olvida Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Obvio, no nos lo enseñaban, pero decían eso. Antes, en otros tiempos, nos decían, la letra con sangre entra. Y tú decías, ¿y eso por qué es culpa mía? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, es lo más resaltante de acá, y que Ichabod era muy sobreexigente con los estudiantes. Exigía la perfección. Porque él creía que era perfecto. Porque era el maestro. El maestro. Bien, entonces,
Continuamos, ¿te parece? Continuamos. Bien. De aquella vida errante suya, además le venía otra condición, la que convirtiese en una especie de gacetilla itinerante, pues llevaba en casa las noticias, los rumores y los chismes de la región. Eso evidentemente hacía que su presencia fuese acogida en especial con interés, sobre todo por las mujeres de la casa, quienes también gozaban especialmente de su sabiduría por las variadas y buenas lecturas que les solía preparar, tales como la obra de Cotton Mather, Historia de la brujería en Nueva Inglaterra, un tema del que la brujería, el maestro, por así decirlo, creía firmemente. En efecto, era un hombre sagaz y crédulo, algo simplón en otros aspectos. Su hambre de conocimiento acerca a lo maravilloso de su deseo de conocer las cosas sobrenaturales. Eran tan prodigiosos como su capacidad de dirigirlo cuando tenía noticia de todo ello. Una característica que le tornó aún más fuerte es que en su residencia en Sleepy Hollow, ni la más terrorífica e infame monstruosa narración le revolvía el estómago, o la creía imposible. Cuando al caer la tarde cerraba la escuela, solía acudir a tumbarse plácidamente sobre los tréboles que le ofrecían un dulce lecho en las orillas del arroyo. Con el rumor de cada hoja o de las plantas silvestres, se impresionaba sin duda de alguna por las antes leídas. El graznido de cualquier pájaro nocturno al croar, las ranas, el hiriente canto de las lechuzas, el aleteo de las asustadas aves, le estremecían de sobremanera. Sleepy Hollow, en medio de toda la hora crepuscular, se sentaba en sus hogares al escuchar su gritona y nasal nariz, que se horrorizaban ante aquello que les llegaba desde el más allá del sendero polvoriento que tenían entre sí. De esta manera, el maestro se distraía de su temor. ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, como ya lo dijimos. Brujería. Eres una brujería. Bueno, un punto importante al inicio es el tema de las mujeres. Lo consideraban, por así decirlo, un Adonis. Yo digo que era fácil al hablar. ¿La labia? La labia. Quizás porque tenía mucha educación, era un maestro, o sea, tenía cierta labia quizás con las damas del lugar, porque en el corto te lo muestra como la mayoría de las chicas, incluso casadas, algunas sentían algo por Ichabod. Y uno es como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿No lo han visto? ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no ven qué es esa cosa? Nah. Bueno, ya, gustos, para gustos colores. ¿Y quién era Cotton Mather? O sea, esto me pareció muy... Ya lo hablamos antes, ¿no? Dijimos, brujería, ¿qué clase de brujería? ¿Qué clase de encanto tiene este cuento? Uh-huh. ¿Por qué holandeses? ¿Por qué alemanes? ¿Qué característica tiene esta brujería? ¿Qué clases? Porque hay muchas, ¿no? Hay muchos tipos de clase. Washington Irving no te lo menciona, como te dije, inicia muy bien esto, lo toca superficialmente. Sí. Lo menciona y es como a tu imaginación. Cotton Mather, como la historia que te lo menciona, es la historia de la brujería en Nueva Inglaterra. Es un escritor que se basaba mucho en esto. Pero, o sea, era religioso, ¿no? Era religioso, sí. Se basaba mucho en este tema de la brujería. Y, o sea, desmintiendo la brujería o advirtiendo. Afirmando que existe la brujería en Nueva Inglaterra. Ah, ya. Que sí era un tema que de verdad existía. Ahí puedes tener a la casa de brujas. La quema de brujas, mejor dicho. Uh-huh. Y es un tema muy interesante. Pero, como te digo, Irving menciona por arriba. No te dice qué tipo de brujería puede ser. Si alemana, holandesa. Pero en criterio mío, a lo largo de que estoy investigando, es más holandesa. Ok. Holandesa. Pero no te puedo decir a ciencia cierta cuál tipo de brujería holandesa. Ok. Yo, a lo que entiendo, tal vez puede ser druida. Porque alemanes, toda esta región tenía esta creencia druida, ¿no? Más a la tierra y
todo eso. Puede ser. Entonces, tal vez lo podemos deconstruir un poco más en el siguiente episodio, si ya se han dormido con este. No sé. Esperemos que no. Esperemos que no, porque, bueno, nosotros también nos dormimos al leer el libro. No es que sea aburrido, sino Ajá. te daba. Si no, de verdad, parece que de verdad está maldito, así que Te daba esa sensación ahora de querer ustedes dormir. también lo están leyendo con nosotros o lo están escuchando, como deciden. Exacto. Bueno, Bueno, continuamos. exacto. Dice, los motivos de la alegría en aquel valle era la preocupada compañía de las mujeres holandesas durante las noches invernales, ante una lumbre de cualquier hogar, relatando historias de demonios y apariciones mientras bordeaban y asaban las manzanas al fuego, o historias sobre bosques y ríos encantados o de senderos hasta las casas hechizadas. Pero sobre todo, ellas, las historias más que dejaban era del jinete sin cabeza, la del soldado sin cabeza, que durante la noche galopaba por el valle. En justa reciprocidad, él las contaba en caso de brujería. Terribles augurios, sorprendentes apariciones, extraños sonidos que viajaban en el aire con un significado respectivo, cosas que según las tradiciones habían acontecido tiempo atrás en Connecticut. ¿Qué significa? ¿Qué? O sea, era un, ¿cómo se le dice a estas personas? Conspirador, conspiranoico. Conspiranoico, o sea, ¿de quiénes los Que apuntes? decía que la Tierra era plana. La Tierra no es plana. La Tierra no es plana, o sea, como te digo, estos no es de la perspectiva, como le dijimos, de Washington Irving, es de un personaje quien creó, y a ese personaje le encantaba también esto, del misticismo, de estas creencias, ¿no?, que existen, y te hace mucho mención a eso, y el tema del valle somnoliento, y que los hombres no paraban ahí, se iban a otro lugar. Ya. Bueno, supongo que iban a hacer otras cosas. Y no llegaban a sus casas. Suposición mía, porque te da a entender. Vaya. Subtexto. Subtexto, exacto. Y eso que no están en las referencias del libro. O sea, del cuento, las referencias, ¿me entiendes? ¿No? Te da a entender un poquito eso, de que la mayoría que pasaba en el baño eran las mujeres. Eran las mujeres y que los hombres no iban. Y como tendría sentido porque se fijaron en Ichabod. ¡Bruja! No, tendría sentido porque se fijaron en Ichabod. ¡Está leyendo, bruja! Pobres mujeres. Pobres mujeres. O sea, pobres. Pero bueno. No, pero te decía, o sea, tendría sentido porque se fijaron en Ichabod. Porque los hombres se la vivían en otro lado. La mayor parte de su tiempo se iban a otro lado a y beber. Estaban a beber. Y, no sé, ebrios. Y subtexto, mi imaginación. Y otras cosas. Y otras cosas. Indecorosas. Indecorosas. Pero eso. Tendría sentido porque se fijan en Ichabod. Ok, continuamos. Pero el fervoroso Ichabod tenía todas estas arrebatadas fantasías, y cuanto más miraba sus verdes ojos hacia cualquier lugar de aquella tierra fértil, con sus trigales, su centeno, su maíz, su cebada, la mansión de Van Tassel más aceleradamente le latía el corazón, sobre todo porque le hacía pensar en la dama que heredaría todo aquello, como unos dominios de verde y fortuna, prosperidad. Sus fantasías aún fueron más lejos. Ya se imaginaba a la gentil Katrina en una cartera repleta de ollas y pucheros, con todo tipo de cacharros de cocina que entrechocaban, avanzando al paso, caminando hacia Tennessee, caminando a Kentucky y caminando Dios sabe dónde. Pausa. ¡Wow! ¡Qué imaginación! Tremendo soñador. Sí, la ha visto una vez la vio la mujer. Una vez la vio y Cupido hizo lo suyo. Bueno, Katrina Van Tassel, o sea, su nombre significa pura y es de origen alemán. Katrina.
¿Qué? Catrina. Pero se podría decir que viene del nombre de Catarina. Ok. Catarina. Y Van significa de o desde. O sea, que es tipo un apellido, pero que su significado es de o desde. Que se podría decir Catrina de tal lugar. Cada personaje tiene un punto, ¿no? Sí. Y vamos a ver que al final de la historia es un porqué. Exacto. Y su papá, Baltus Van Tassel, se podría decir que su nombre es la abreviatura tanto holandesa como alemana de Baltasar. O sea, hay estos nombres de Katrina, de su papá, es muy asombroso que sean de alemán y holandés. O sea, como te digo, hace mucha referencia a estas dos culturas. Exacto, y la brujería. Es la brujería, exacto. Bueno, continuamos. Desde el primer instante en que Ichabod puso su vista en aquella maravilla, su paz interior se vio turbada. A partir de aquel momento no hizo más que concentrarse y estudiar cómo ganarse los más afectivos favores de aquella valiosa perla que era la hija de Van Tassel. Una empresa que, pese a todo, presentaba no pocas dificultades, bastantes más que las que en los tiempos pasados se veían obligados a superar los caballeros andantes, que tan solo debían luchar contra gigantes, magos y dragones. Allí la dama se abalanzaba a los brazos del caballero como una cosa normal del mundo. Ichabod, por el contrario, debía luchar con dureza para poder conquistar el corazón de aquella coqueta. Un corazón que le latía como si hubiese perdido dentro de un laberinto y extravagancias y caprichos. Eran bastantes, pues, los pretendientes de la hija del holandés. Estaban, en fin, dispuestos a combatirse sin piedad en busca de su ansiada presa, dispuestos también a unirse para lograr espantar a quien osara postularse como nuevo pretendiente de la heredera. Vaya. O sea, ya todos iban tras Catrina por la fortuna y porque era muy hermosa. Era una chica muy linda. Y en el corto te lo plantean así, ¿no? Una chica muy, muy linda. O sea, yo dije, es Barbie. Es Barbie. Es Barbie. Y en la película es Merlina. Cristina Ricci. Cristina Ricci, que le da muy bien el papel. Así lo hace bien. Lo hace muy bien y da muy bien con el coprotagonista o protagonista en este caso, que es Johnny Depp. Exacto. Es una buena combinación. Y yo lo veo mal que vean a la pobre de Catrina como. Pero es que es un cuento del 1800, Miley. ¿Qué podemos hacer? No podemos actualizar. Como en la serie. Como en la serie. Exacto. En la serie, ¿qué era Catrina? En la serie no mencionan, porque Ichabod viaja en el futuro, ¿no? Sí, viaja al futuro. No viaja al futuro, creo que se muere. Lo desentierran en el futuro porque hay nuevas muertes y porque, o sea, el jinete está decapitando a gente y Ichabod despierta para detener al jinete. Exacto, o sea, es rara es la serie. Bueno, creo que eso me dijiste, la Catrina es reencarnación. Sí, en la policía, ¿no? Ajá. Sí, no, sí, eso está viendo yo. Ok, Catrina sí. Policía, ¿se empoderó? Sí, se empoderó. Después del 1800 se empoderó. Ok. Bueno, continuamos. El peor y el más peligroso de todos los caballeros pretendientes era un muchacho mal hablado y vanidoso que se llamaba Abraham O'Brien van Brunt. Por mencionarlo en holandés, un personaje petulante y de pícara mirada, que era todo un héroe en la comarca, gracias a su fuerza y a sus fantasmadas, a menudo temerarios. Era un tipo ancho de espalda con los brazos macizos y musculosos, llevaba un pecho rizado y negro muy corto, y tenía un cabello y un rostro al aire libre. Ok. Bueno, o sea, ese era Bron Huesos. Sí. Como le dicen, lo llamaban Bron Huesos por la fortaleza de sus relucientes músculos y su aspecto
Herculeo. La experta aquí en Hércules. griego. nos va a Herculeo. hablar de Herculeo. Hércules. O sea, ya te lo describen como alguien, como Hércules, ¿no? Fortachón, hermoso, divino. Y bueno, en la caricatura, en el corto, sí, te dan esa perspectiva de alguien muy fuerte, engreído, diría yo. Que creía que ya la tenía en la bolsa, En la la chica. bolsa, la chica. Pues vamos a ver. Pero no. Y un detallito mío que cuando lo vi de pequeña fue que confundí al Huesos con este villano de La Bella y la Bestia. Gastón. Gastón, exacto. Sí, sí. Es que se parecen un poco. Y como te dice, Abraham, tiene un nombre. Abraham. O Abraham. Así, dilo elegante. Abraham Bromban Bront. Abraham Bom Bom Brom. Promocionando a Bom Bom Bom. No, Promoción. nadie nos promociona. Promocionen. No, pero él, o sea, él es holandés, ya te lo dicen. Bueno, todos son holandeses, pero él ya tiene ese nombre holandés, más holandés, ¿no? Combinado con un poco del cristianismo, ese nombre, de la bíblica. Ah, ok. Ya es más conquistado por la iglesia. Te conquistamos allá. Exacto. Continuamos. Ya hacía un buen tiempo que este rudo héroe había elegido a la bella Catrina como la mujer de su vida, como aquella a la que dedicar sus paletas galanterías muy semejantes, por poner algún ejemplo, a las que haría un oso en una situación parecida de cortejo. Aquello por lo que en el pueblo se conocía no había hecho mella alguna de la muchacha. En cualquier caso, aquello no era ningún obstáculo para que el grandulón hiciera poner pies en pólvora a los muchos de sus competidores en el amor de la dama. Bastante con que vieran su cabello en la proximidad de la casa Van Tassel algún domingo por la noche para que fuesen ahí volando, echando chispas y dispuestos a buscar pelea ante nuevos cuarteles. Así era de impresionante el adversario con quien habría de vérselas el bueno de Ichabod Crane. Bien visto es el asunto de este digno tenerse en cuenta que otros aspirantes al amor de la dama, hombres bastante fuertes y echados por delante que él, habían desistido enseguida, por temor a Bron. Conformado el carácter del maestro, que era feliz, una mezcla de tosudez y facilidad de adaptación a las circunstancias de cada momento. Bueno, aquí está la gran historia de amor. La competencia. La Que competencia. uno le quiera al otro. Pero yo creo que todo es interés. Todo el mundo, bueno, pausa, ¿no? No Pausa, dijimos eso. sí. Como dijimos, ven más a Catrina como una bolsa de oro, de la cual cuando el viejo Van Tassel muera, van a poder hacerse de su fortuna. O sea, en la misma serie te muestran. Pero Bron le quiere. Bueno, se nota que Bueno, la quiere, pero más por cómo se ve. O por sea, cómo porque se es ve, bonita, ¿no? porque es bonita, exacto, pero aparte también por lo ¿Y Ichabod? por el dinero. Solo por el dinero, obvio. También le llamó el hecho de Que es su hermosa. bolsa, pero cuando se enteró de que es rica, ya se imagina, en la misma caricatura. Sí, este es muy romántico. No entiendo a Washington Irving porque no lo veo muy romántico. No, o sea, según, esto es más romanticismo gótico, pero no hay todavía Más lo veo como una historia de pueblo que romanticismo. romanticismo gótico, exacto. O sea, no, como que no ¿Verdad? entra todavía ahí. Y había un nombre que decías antes, que me mencionaste, ¿cómo era la falacia? La falacia patética de la literatura gótica. Pero eso es en la descripción de lugares. Que redundan en describir el lugar para que, claro, que el lector se quede o haga la imagen, ¿no? En su mente. Pero eso es diferente. Aunque Washington Irving lo usa mucho, eso sí. Eso sí, pero aquí ya te está metiendo el romance de Catrina. Y bueno, Catrina no quiere a nadie, sería más la competencia del Huesos contra Ichabod
por la mano de Katrina. ¿Cómo se llama este? Triángulo amoroso. El triángulo amoroso, Bella, Edward y Jacob. De la nada, Crepúsculo. Referencia. Bueno, no conozco cuatro triángulos. ¿De qué drama se puedo decir? Ella de qué drama. Yo puedo decir, ay, no sé cuál. Después hablamos de eso. De Juegos del Hombre. Ah, sí, pero ya, continuemos. Continuamos. No puedo presumir acerca de cómo puede conquistar un corazón femenino. Es algo que para mí siempre se ha constituido como un asunto tan digno de admiración como un enigma. Algunos de esos corazones parecen poseer un único punto vulnerable por el que es posible acceder. Otros, en cambio, pueden conquistarse de 1000 formas distintas. Eso supone que se deben poner en práctica miles de artimañas para hacerse con el favor de una dama. Más si estamos de acuerdo que supone todo un éxito hacerse con el favor de uno de esos corazones situados en primer lugar, los que únicamente tienen una vía de acceso. Mantener cautivos a los que se han citado en segundo lugar exige la destreza mayor. Es como si se defendiese una fortaleza para el cual no debe olvidarse una sola ventana. Así pues, aquel es capaz de conseguir alzarse con la conquista de 1 millar de corazones, podrá alardear al mismo tiempo de su derecho a la fama y el reconocimiento, aunque no solo podremos considerar un verdadero héroe a quien consiga mantener su dominio durante mucho tiempo sobre el coqueto corazón de una dama. Vaya forma de pensar, Washington Irving. Manual de cómo conquistar a una dama. No, mentira. Pero, o sea, no sé, la manera. ¿No sabes? ¿Tú tampoco? O sea, no sé por qué de esa manera Washington Irving. Lo del romance, por el romance, eso. Porque solo hay una forma de acceder. O sea, yo ya, la primera versión fue la que te dije, la de Tim Burton. Ahí no hay romance. Hay romance en la de Tim Pero Burton. no lo acentúan tanto. Sí, la acentúan más que en No, la verdad yo en el de bueno, Tim Burton yo le veo más a la pero no a brujería. triángulo. Porque No hay mucho triángulo. pero sí entre él y entre Un Cabot y poquito. Catherine. Hace su relación, pero yo no lo vi tanto. Ya, puntos, diferencias. Y esa es mi opinión, punto. Punto. Bueno, continúa. Bueno, cierta hermosa tarde otoñal se encontraba Ichabod Crane sumido en sus reflexiones con sus posaderas descansando sobre el alto del taburete desde que dominaba su pequeño imperio escolar. Detrás tenía colgada en la pared 3 clavos roñosos, otra vara por si la primera se le rompía, y delante, sobre la mesa, alguna que otra arma más o unos cuantos objetos de contrabando que había decomisado de algunos alumnos. Lo que evidenciaba que hacía mucho había obligado a impartir justicia. El galante Ichabod Crane tardó de media hora en arreglarse para acudir a una recepción, la cual lo habían invitado a la casa de Van Tassel para las fiestas de Navidad. Sí, exacto. Algo muy raro en él, se cepilló y el mejor de sus trajes lo cuidó y lo planchó. Un negro bastante sobrio, mi mala lectura, pero algo desgastado. Con tanto o más cuidado se peinó los rizos. Tenía rizos. Tenía cabello rizado. Vaya. Bueno, recién nos enteramos. Eso tal vez le da un punto. Ojos verdes, cabello rizado. No importa la nariz. La Hay genética rinoplastia. en esa época, en 1820, No había rinoplastia. O capaz sí, pero te ibas para con Diosito. Bueno. Luego fue a pedirle prestado en un caballo al viejo granjero holandés Hans van Rieper, un sujeto gruñón y de mal encarado, para sentarse ante una amada de la forma más elegante posible. Y de esa guisa
cabalgando como un caballero capacitado para encararse a cualquier aventura, a un lance amoroso más arrebatado. Por supuesto, al continuar común como las novelas de caballeros, se debe hacer una descripción minuciosa del aspecto del caballero a los lomos de su montura, lo cual me parece innecesario. Más falacia. Falacia patética gótica. Exacto. Ichabod era la figura ideona para una montura semejante, pues el viejo Pólvora, el caballo que Van Ripper le había otorgado, era un caballo viejo, que antes de destinarlo a sus labores, galopaba con furia, y con toda certeza el amo había contagiado su montura, su iracundo carácter. Aún viejo y bastante castigado, el bruto aquel albergaba tanta maldad como para ser capaz de superar que lo pudiesen demostrar junto a los jóvenes potros de la región. Le faltaba la pupila y tenía un ojo cristalino. Ichabod, como ya se mencionó, era perfecto en esta montura. A la altura de la silla de sus codos, en vista de atrás, parecían unas patas de saltamontes, por lo mucho que le sacaba. Llevaba su fusta en posición perpendicular, como en un cetro. Cuando trotaba el caballo, sus brazos semejantes las alas abiertas de un pajarraco. Además, se cubría con un pequeño sombrero de lana inglesa, que le caía casi hasta la prominente nariz. Vaya. Igual que el dibujito. En el dibujito ya te dicen que le dieron el cabello más viejo y todo eso. Pobre Pólvora, no es su culpa. No, él ya tenía que jubilarse, vivir su vida. Le toca al más feo de los ricos. Sí. Pobrecita, pero en el corto te muestran como todo el camino tétrico, ¿no ve? Sí, no, lo que pelea con el caballo es lo más gracioso. Es cierto. Cómo trata de ponerle y se le va para todos. Exacto. Bueno, aunque no lo crean, hemos leído casi 100 páginas. No, la mitad del cuento. La mitad del cuento. La mitad del cuento. La mitad del cuento. Y esta es la parte en que vamos a dar una pausa para el siguiente episodio. Sé que ha sido un poco tedioso. Esperemos que lo hayamos hecho menos tedioso. Les aseguro que le vamos a poner más energía en el segundo episodio. Pero creo que eso es lo más interesante del cuento, ¿no? Y de esta primera parte, sí, que es una descripción de todo el lugar. Creo que lo más importante es adentrarnos a Sleepy Hollow, adentrarnos a cómo es el valle, a cómo son sus personajes, que al mismo tiempo me parecen graciosos en la forma en cómo lo describe, a pesar de que me trabo en mi lectura, me van a disculpar. Me parece gracioso cómo hace eso al mismo tiempo, el mismo cuento, ¿no? Exacto, o sea, esa mitad del cuento, como lo dijimos, siento que como te describe mucho por el tema de que después en la siguiente mitad ya vamos a explorar lo que es la leyenda del jinete sin cabeza, la del soldado. Aquí Washington Irving ya te está metiendo tipo de dónde son los personajes, cómo son los personajes, cómo es el lugar, qué culturas te vamos a meter, qué mitologías te vamos a meter, todo Exacto. eso, como todo lo que hay en el valle, tipo, toma, para que te imagines. Exacto, o sea, Miley ya nos explicó que pasaron de estos holandeses que se asentaron, pasaron de esta religión de creencia a la naturaleza, a ser religiosa cristiana, ¿no? O sea, sí, católica. Y de gran fe, ¿no? Aprendimos eso. Aprendimos también que hay muchas clases de brujerías que las vamos a mencionar en el siguiente episodio. En la siguiente parte ya está mucho más de este tema. Exacto. Hay mucho más. Pero de este tema. sospechamos que es druida, más que nada. Es una brujería druida. Eso lo va a investigar Miley. No yo. Yo seguiré con mi investigación hasta dar qué tipo de brujerías. Exacto. Que, en serio, Washington Irving te lo menciona solo por arriba.
Pero debe haber una razón. Debe haber, todo lo que mete Washington Irving es por una razón. Incluso por eso hace alegoría de este poema que mencionamos en un inicio, Sí. que es una crítica, como te dije, a la pereza y al hedonismo. Lo que me gustó más fueron los nombres. Todos tienen una razón de su nombre. Una razón de su nombre exacta. Y bueno, y Cabot se considera el ser perfecto. Se considera un ser Hermoso. perfecto, hermoso. O Pero- sea, la siguiente superestrella de la NBA, porque era altísimo, Un idol. un idol. Pero con esa nariz, No, no das para ídolo. Tú con tus referencias basquetbolistas y yo con mis referencias coreanas. no sabía que idol era una referencia coreana, pero ahora ya lo sé. Ven, aprendemos tanto juntos. Aprenderemos juntos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos en toda parte de la mitad del cuento. Sí, En la siguiente investigaremos un poco más sobre este tema de la brujería, porque ya te lo abordo más. y de la leyenda. Y Es la para leyenda. para que podamos estremecernos con todo lo que pasa, ¿no? Ujú. Creo que ya cuando te dice sobre las leyendas y que es un lugar soñoliento y encantado, ya como que entras a decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué hay más allá de todo esto? Incluso vimos en un video, ¿no? De un chico que fue a Sleepy Sleepy Hollow, que se inspiró en una mansión real que estaba ahí con un granero y un faro. cerca, Exacto, ¿verdad? sí, pero al cual ya no pueden entrar, pero lo puedes ver. de lejitos. Exacto, no, podían entrar. No, estaba en reconstrucción. Bueno, cuando él fue dijo que no podían entrar, pero podían verlo. Pues de ahora lejitos. pueden entrar. Ahora Si sí se animan pueden a ir a Sleepy Hollow, que antes era Trampansi, Tampansy, exacto. Cambiaron el nombre a Sleepy Hollow. a Sleepy Hollow, exacto. Gracias al Cuento. al Porque, éxito del cuento, como te dije en un inicio, Washington Irving murió ahí, Ujú. vivió gran parte de su vida ahí. O sea, dijo, aquí me quedo, De aquí soy. que se lleve mi cabeza. Y en ese video igual dimos cuenta de que hace muchas referencias al jinete. Hay mucho, en Halloween fue. Y había una gran las calabazas y todo eso. Pero te das cuenta que esto no es en Halloween. Exacto, ¿no? Es la fiesta de Navidad. Exacto. Es la fiesta de Navidad. O sea, sería lindo que diga en Halloween, más tétrico, Ujú. cuando los muertos se levantan, todo este misticismo de la noche de brujas, pero no es en Navidad. Pero ya el mismo valle tiene este toque, ¿no? De misterioso. Exacto. Muy bien. Un placer leer el cuento y analizarlo con ustedes. Y gracias a las referencias de Miley. Como ya dije, espero que no se hayan aburrido, que nuestras voces los hayan acompañado, aunque sea una hora o cuánto, no sé cuánto está durando el podcast, pero eso esperamos. Nos agradó haberlos acompañado esta 1 hora. Vaya, otra hora. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan buenos días, buenas noches o buenas tardes. Somos a la altura del farol. Farol. Adiós. Adiós.